Lo primero que en el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando de la adopción que nosotros tuvimos a través de Jesucristo. Antes nosotros, escuche bien, no podíamos ser llamados hijos de Dios. Así es. Mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No, porque la Biblia habla claro que a través de Cristo fuimos adoptados. Amén. Y ya no estábamos en la condición de esclavo, sino en la condición de hijos. Y como hijos también heredero, pero juntamente con Cristo. Quiere decir, la persona que acepta y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entra en un lugar exclusivo de ser llamado hijos de Dios. Amén. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. Digo además que entre tanto el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea el amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomía hasta el tiempo señalado por su padre. Bendiciones, hermana Cristina, se conecta. Le bendiga. Un niño que sea heredero de una fortuna grandísima, hasta que no sea adulto, no puede tener posesión de esa fortuna. Así es, así es. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está haciendo este ejemplo, diciéndonos, antes, hace la comparación de esclavo con niño. Antes no teníamos el derecho de poder acceder a esa herencia, pero a través de Cristo, que alcanzamos la madurez y la estatura de Cristo, ya somos partícipes, por ende. Usted tiene que aprender a vivir como un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. A veces los creyentes vivimos una vida como que somos hijos bastardos. Ay. Como que no tenemos derecho, Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí, yo me he portado tan mal que ya Dios no presta atención, Dios no quiere nada conmigo. Y las personas utilizan esto para alejarse del Señor. Y no es así. Somos llamados a ser hijos del Señor a través de Jesucristo. Amén. Por ende, cuando usted es hijo, no es la misma condición de ser esclavo. Por eso el Señor coloca el ejemplo del hijo pródigo. Exactamente. O sea, usted tiene que aprender, familia, que aunque usted haya sido en determinado tiempo de su vida como un hijo pródigo, que se ha alejado del Señor, se ha apartado, ha hecho con su vida como usted ha querido, no te olvides que la condición de nuestro Padre Celestial es siempre recibirnos con los brazos abiertos. Amén. Sí, El problema es que el sentimiento de culpabilidad, ¿qué hace? En vez de acercarnos a Dios, nos aleja más del Señor, pensando que Dios piensa como nosotros, que Dios actúa como nosotros, y Dios no puede pensar como nosotros. El ser humano te rechaza, la familia se aleja de ti, el Señor no. El ejemplo del hijo pródigo es que Dios siempre te espera con los brazos abiertos para que tú vengas y corras al Padre. Amén. La diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios, que siempre hemos hablado aquí en el estudio bíblico, pero siempre es bueno recalcar. Dios te bendiga, Linda, Brigitte. La hermana Cristina dice, pastor, cuando avance, por favor, me explica el versículo 13. Está bien, mi hermana. Dios te bendiga, Luis Polanco, desde La Romana. Qué bendición que estés aquí, Luis. Linda, Dios te bendiga. Que muchas veces la gente tiende a decir, todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios, tal cual usted lo decía, hace hincapié en que los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si usted dice que es hijo de Dios, el apóstol le estaba diciendo a los Gálatas, entonces no podemos vivir como que no lo fuésemos. Exacto. Dice el verso 6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de Dios que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esta palabra que se ha utilizado en canciones, en muchísimos programas, Abba Padre. Abba Padre. El término Abba Padre era un término que se utilizaba en la intimidad de la familia judía. Recuerden que en aquellos tiempos los padres, ojo, eso era un respeto para un hijo dirigirse hacia un padre, tenía que ser de una manera muy respetuosa, tenía que ser de una manera como
como que no había esa cercanía, sino como que usted es el muchacho de la casa, yo soy el hombre. O sea, los padres no eran padres cariñosos. Bendiciones, Elizabeth, gracias. Dios te bendiga, los niños crecían con esa falta de afecto. Ahora bien, había un momento donde el niño le decía Abba. Cuando el niño le decía esta palabra al padre, le estaba diciendo, Padre mío, yo te necesito. Necesito tener tu consejo, necesito tener tu cuidado, tu amor, tu ternura. O sea, cuando el padre escuchaba ese término, Abba, que era traducido Padre mío, por eso Cristo dijo en la cruz, Padre mío, Abba, Abba. Abba es una palabra aramea que se utilizaba como algo exclusivo. Recuerden que aquí le hemos enseñado que Cristo, el 80% del idioma que habló fue el arameo. Cristo no habló griego. Atención a gente que piensa que Cristo habló griego. No. Y Cristo habló hebreo muy pocas veces en el templo, cuando se iba a dirigir a los religiosos de aquel tiempo. Pero en la mayoría de los casos, Cristo habló arameo. Y esta palabra Abba está hablando de una relación cercana, no de un padre distante, sino un padre que está cercano a nosotros. Por ende, tú tienes que aprender a reconocer a tu Abba Padre, tu Padre de cerca, tu Padre íntimo, que quiere convivir contigo, quiere escucharte, quiere manifestarse en tu vida, pero tú tienes que aprender a llamarlo como ese Dios que está cerca de nosotros. Para los latinos, Abba sería como decir papi. Papi. ¿Sabe? No es lo mismo cuando tú dices, ese es mi papá, a que cuando tú dices, ese es mi papi. Papi. O sea, papi es un término más apropiado. Es un término más tierno, más cercano. Eso es para un judío la palabra Abba. Mi Abba es como diciendo mi papito, mi papá. Así es. Eso es Abba. Bendiciones. Ay, Linda, gracias, que dice que qué bonito tengo el cabello. Muchas gracias, Linda. Dice la hermana Dulce, pastor, muchos como dice que somos hijos de Dios, le exigen a Dios muchas cosas. Como eres mi padre, tiene que darme lo que te pido. Ese es un problema. Aunque nosotros seamos hijos de Dios, no merecemos. Es que recuerde que nosotros estábamos en una condición del hijo pródigo. El hijo pródigo que dijo, Padre, yo no merezco tu perdón, ni merezco que me recibas. Esa es la humildad que tenemos que tener nosotros, porque nosotros estamos apartados. Fuimos reconciliados a través de Cristo. Amén. O sea, no podemos venir delante del Señor. Oh, Señor, tú eres mi Padre, tú tienes que hacer esto. No. Sino tenemos que venir delante del Señor como una forma de humildad, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados y apelando a la misericordia del Señor. Bendiciones, Benny, que se conecta también. Dios te bendiga, Benny, a Catherine, a Blanca, bendiciones, familia. Recuerde, comparta la transmisión, comente, dele like, por favor, para que nos ayude a llegar a muchos más. No sé si ya lo compartieron en los chats de la iglesia, hermanos, pero si nos ayudan, por favor, compartiendo los chats de la iglesia, se lo vamos a agradecer. La importancia de entender las escrituras, partiendo de la pregunta que hace nuestra hermana Dulce, porque también mucha gente ha malinterpretado la oración, entendiendo que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, digo Jesús, Él lo hará. Pero siempre... Entonces la gente se queda ahí. No, la Biblia dice que todo lo que pida al Padre en mi nombre, Él lo hará. Siempre y cuando eso que yo pida esté bajo la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el libro de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y pasión. O sea, el hecho de que Dios nos permita entrar en su presencia y pedirle algo no es garantía de que 100% lo vamos a recibir. Exactamente. A veces pedimos lo que no nos conviene. No, y a veces oramos oraciones para torcer el brazo de Dios. Así es. Y yo sé que tú me lo vas a dar, Señor, porque tú me lo das, porque tú dijiste. No. Siempre. Tu hermano. palabra, escucha esto. Hay algo que está por encima. Voy a decir esto. No, yo espero que me entienda. Hay algo que está por encima de la palabra. ¿Cómo? Pero ¿cómo? No lo dañe, aquí vamos bien, pastor. Sí, mire. Déjeme beberme un traguito de café. Como yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a desenredar este bollo. Este hilo, como decimos.
la palabra es lo más poderoso que hay. Amén. Presta atención a esto. No se vaya para que después no diga que el pastor dijo una herejía. Quédese hasta entender. Mire, la gente dice, la sangre de Cristo tiene, ahí que está todo el poder. Pero la palabra tiene más poder. Presta atención, no se me vaya. No se me vaya. Pregúnteme por qué la palabra. Pero, ese es mi papel, espérese. Pero ¿por qué la palabra tiene más poder incluso que la sangre de Cristo? Porque la palabra estuvo primero. En el libro de San Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Él era la palabra. Todo lo que se creó, todo lo que usted ve fue creado por la palabra. Yes. Por él y para él. La palabra cuando fue emitida, automáticamente todo obedeció. Amén. La palabra. Hay poder en la palabra. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. La palabra tiene poder. Hágase esto. Cristo cuando sanaba, daba la palabra. Por eso el centurión le dijo, Señor, solo di la palabra. Tú no tienes que ir allá. Envía la palabra. Amén. Y la palabra estuvo primero que la sangre. La sangre de Cristo entra en otra función de redimir pecado. Amén. Ojo, para que no lo confunda. La remisión de pecado es otra cosa, pero el poder de la palabra es otra. Ahora bien, entre esas dos, hay una que es mayor en poder. ¿Cuál es mayor? Antes de que usted me diga, por favor, comparta la transmisión. Esto se está poniendo bueno. Necesitamos que muchas más personas se conecten. Yo creo que hoy podemos llegar a 50 personas conectadas. Así es. La semana pasada logramos 38 personas conectadas, así que ayúdenos, por favor, a llegar a muchos más. Vamos a leer los comentarios. Vamos a leer algunos comentarios, claro que sí. Cristina, estamos pendientes con la pregunta. El verso 13. Verso 13. 13. Dice Blanca, pregunta, ¿cuál es el verdadero lenguaje del Padre? ¿Cómo así? Explíquenos un poquito más su pregunta, hermana Blanca, por favor. Dice la hermana Cristina, hay personas que le exigen a Dios, pero ellos andan haciendo lo que quieren y en desobediencia. Esa es otra cosa. Esos son otros usted no puede andar en desobediencia y querer torcerle el brazo al Señor de que el Señor haga lo que usted está diciendo. Hay que tener cuidado. Ana Guzmán dice, hay que pedir con humildad. Exactamente, Ana, Dios te bendiga, bienvenida. Nuestra hermana Damaris dice, hay algunos que dicen que no recibimos porque no tenemos fe. No, lo que voy a decir, aparte de la sangre de Cristo y de la palabra, que es algo que está por encima de estos dos, está relacionado con eso. Wow. La hermana Blanca dice, ¿es necesario para abrir nuestra oración decir el Padre Nuestro? ¿Es una pregunta o es un comentario? Porque el Padre Nuestro es, no es una repetición necesariamente, sino un modelo de cómo nosotros podemos dirigirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces en aquellos tiempos la gente oraba de forma desordenada. Okay. Pero lo primero lo obviaba, que era adorar a Dios, traer el reino de Dios a nuestra vida. Y Cristo pone la oración modelo diciendo el Padre Nuestro. Padre Nuestro, primero adorando a Dios que está en los cielos. Santo es tu nombre, bendito sea tu nombre. Y por ahí se va, es un modelo de oración. No es que si usted no ora el Padre Nuestro un día, usted no oró. No, claro. ¿Ok? Usted puede adaptar eso a sus propias palabras. Claro, eso es lo que Jesús estaba diciendo. Isaí, Dios te bendiga, amado. Qué bueno verte por acá. Sabemos que la lengua tiene poder, dice Isaí. Pero ¿qué pasa cuando alguien piensa y no lo habla? Buena pregunta, Isaí. ¿Qué pregunta? Buena pregunta. Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que tú dices. Cuando tú dices... En el pensamiento tú lo estructuras. Lo concibes. Lo concibes, exactamente. Cuando lo hablas, lo pares. Lo sacas. Lo sacas y tiene un efecto donde se materializa. Bendiciones, Yeslin. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No todo lo que llega a nuestra mente hay que decirlo. Porque hay palabras que no regresan. Porque recuerden, familia, la palabra tiene poder. Voy a poner un ejemplo. ¿Y qué pasa? No, pastora. No, es que esa pregunta de Isaí me abrió muchas gavetas que necesito que profundicemos. Vámonos en rema. Vamos. Ahí mismo seguimos. Deme un segundito. Primero, Moisés, cuando estuvo en la peña para que brotara agua, el Señor le dijo,
háblale a la peña. O sea, la peña, ojo, ya la peña tenía el agua disponible, pero necesitaba la autorización a través de la palabra de alguien con legalidad para hacerlo. Desde que Moisés le hablara a la peña iba a sacar agua por un tubo y 7 llaves. Segundo, cuando Elías detuvo la lluvia, Elías habló y dijo, por mi boca no va a llover por 3 años y medio. Josué, cuando detuvo el sol y la luna, fue por la palabra. Es que la palabra es la materialización de lo que ya tú tienes dentro, de lo que tú crees. Por eso es que cuando tú estés pasando por un momento difícil y que veas todo gris y todo oscuro, tu palabra, lo que tú dices, tiene efecto o negativo o positivo en base a lo que tú estás viviendo. Ejemplo, tú puedes estar pasando el proceso más difícil, pero si tu palabra es, yo sé que aún del polvo Dios me va a levantar, eso tiene un efecto en tu situación que tiene que cambiar. Pero si usted empieza a decir, de aquí no me levanto, yo me muero, de esta no salgo, no, tranquilo, siéntese que de esta no va a salir. Porque la palabra es lo que materializa lo que Dios se entregó. Presta atención a esto. Cuando Dios en el Edén creó al hombre, le dio 3 poderes. El hombre, y no solamente a Adán, usted lo tiene. A la raza humana. A la raza humana. Dios decretó 3 poderes. Pregúnteme cuáles son. ¿Cuáles son los 3 poderes que Dios decretó a la raza humana? Que el hombre cuando lo ejerce tiene autoridad y el mundo de la naturaleza tiene que escucharlo. ¿Cómo? Primero, Dios creó todo antes de crear al ser humano. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿No podía crearlo al mismo tiempo? ¿Por qué Dios? Usted no se ha preguntado esto. Vamos a leer los comentarios ahora. Es para que no se me vaya la secuencia. ¿Por qué usted no se ha preguntado por qué Dios creó al ser humano de último? Yo me lo pregunto. Porque cuando Dios creó todo, saca al hombre y dice, enseñoréate de todo lo que hay. Y le dio 3 poderes. Poder sobre los aires, a las aves. Ese fue el poder que Dios le dio. Por eso es que Elías oró y detuvo el sol, detuvo la lluvia. Por eso es que Josué detuvo el sol, el poder aéreo. Segundo, le dio poder terrestre. Por eso David mataba osos, mataba leones. Por eso es que la naturaleza, Cristo cuando detuvo le habló al viento, el viento tuvo que detenerse. Y tercero, el poder marítimo. Por eso fue que el pez no pudo retener a Jonás. Porque era alguien con propósito. Y si usted se fija, por eso la pesca milagrosa. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Calma la tormenta, la tempestad. Estos 3 poderes a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron utilizados por hombres que creyeron, pero ojo, no solamente lo creyeron, lo materializaron a través de lo que dijeron. En obediencia. Y la naturaleza obedeció. Vamos a leer los comentarios. Wow. Esto está bueno. Esto está bueno. Necesito que volvamos a la pregunta del hermano Isaí, porque quiero preguntar algo sobre eso, pero vamos a leer algunos comentarios. Ana dice, amén. Jess nos saluda. Dios te bendiga, Jess. Dice la hermana Cristina, pienso que cuando hablamos ponemos en acción la misma palabra. Así es. Hermana Blanca dice, el árabe, portugués, castellano es porque yo he visto la película de la vida de Cristo y yo siempre me he preguntado eso. Ella está hablando del lenguaje. ¿Cuál era el idioma que hablaba Jesús? Arameo, 80-90% arameo. Arameo. Giovanna, un abrazo, qué bueno que está aquí. Si conociéramos el poder de nuestras palabras, tendríamos más cuidado con lo que decimos y pensamos. Exacto. 100%. José, bendiciones, Dios te bendiga, José. bendiciones. Dice la hermana Damari, pero también hay personas que dicen a veces, hay cosas que no podemos hablar porque el enemigo escucha y se opone a que recibamos lo que estamos pidiendo. Dígame algo de eso. Hay un detalle, cuando Elías, Eliseo, Josué, todos esos grandes hombres hablaron, no hubo fuerza contraria que pudo detener lo que salió de su boca. No había fuerza contraria para detener la autoridad que tenían estas personas cuando decretaban o cuando declaraban algo.
Wow. Hola Lilian, Dios te bendiga, bienvenida, estás a tiempo, no te preocupes. Bienvenida. La hermana Dulce dice, ¿puede uno hablar con Dios en la mente? Porque Dios es el único que escudriña la mente. Mira, es que la conexión con Dios, para orar, hay que orar en el Espíritu. Amén. Eso, no, que y digo y hablo, es que en el escuche. Por eso Él depositó su Espíritu en nosotros. ¿Para qué usted cree que depositó el Espíritu? Entonces yo... Es para tener... Así es que hay que orar. No, un momentito. Es que todo el tiempo estamos en comunión. Porque el Espíritu Santo intercede con gemido indecible de nosotros. Amén. O sea, es la conexión que hay. Pero ahí... Es el cordón umbilical. Ahí es donde quiero volver a la pregunta de Isaí, porque no quiero que se me olvide. Por favor, comparta la transmisión, porque vamos a aguas profundas. Hay personas que piensan que darán cuenta de lo que dicen, pero olvidan que también daremos cuenta de lo que pensamos. ¿Qué pasa con esas personas que piensan cosas, como preguntaba Isaí, pero que no la dicen? Y como no la dicen, piensan que no pasa nada. Pensar y decirlo está a un pasito. Porque de la abundancia... hay gente que en su mente han hecho un mundo. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. O sea, ya tú lo... Es que tú tienes la teoría, ya tú lo organizaste, lo estructuraste, lo preparaste. Solamente falta decirlo. Es más, vámonos más profundo. Cuando alguien peca, cuando alguien comete un pecado. No necesariamente tiene que pecar en la acción. Si nadie en la mente ya pecó. Jesús dijo, Moisés dijo que el que se acuesta con una mujer, que el que la codicia, peca, que se acuesta. Mas yo os digo que desde que la viste y codiciaste en tu corazón. Lo que Jesús quiere decir de codiciar en el corazón está conectando corazón y mente. Porque la Biblia conecta corazón y mente. Esos planes ya maquinando. Y si, o sea, ya todo un segundo, eso no necesita media hora. Un segundo, ya usted pecó. Así es. Aunque no haya dicho nada, aunque no haya tocado a esa mujer, aunque no haya hecho nada. Y ojo, esto aplica para mujeres y hombres. Porque a veces latigamos a los hombres con este ejemplo. Pero las mujeres también podemos pecar de esa misma manera. No, podemos pecar, no. Pecamos de esa misma manera. La Biblia cuando se refiere, la Biblia no se refiere a géneros específicos. Así es. Para el Señor hay un solo género. No, pero el hombre machista dice, no, eso es para tal, eso para... No, eso es ignorancia. La Biblia habla al género humano. No, a su creación, eso es ignorancia. Por eso es que delante de los ojos del Señor todos somos iguales. Yo leí una frase que decía en estos días, que no olvidemos que daremos cuenta de los pecados cometidos de manera pública, pero también de los pecados cometidos de manera privada. Porque a veces pecamos y como nadie nos ve, pensamos que no ha pasado nada. David preparó en su mente uno de los peores pecados que se ha registrado en la Biblia. Sí, señor. En su mente. Sin decir una palabra. Sin decir una palabra. Y todo lo estructuró ahí. Así es. Por eso cuide sus pensamientos. Romanos capítulo 12 dice, renovaos en el entendimiento, renueve su mente, lleve cautivo, dice el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es. Amén. Vamos a leer el verso, la pregunta de la hermana Cristina. Dice, porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Cristina, confírmeme si esa es la pregunta antes de nosotros poder responder. Confírmeme, hermana Cristina. Estamos en el capítulo 4, Confírmenos si es ese. Mientras tanto, leo algunos mensajes que tenemos por acá. Dice la hermana Teresa, amén. La hermana Blanca dice, el pecado es pensamiento, palabra, obra, definitivamente. Mary, un abrazo, bendiciones, bienvenida. Amén. Jess dice, ¿qué realidad? Eso que dijo, pastora. Así es. Dice la hermana Cristina que sí. José tiene una pregunta. No sé si quieres ir con lo de la hermana Cristina y luego vamos a la pregunta de José. Vamos a ver si está en la misma secuencia. Dice el hermano José, pastores, pero ahí está hablando de codicia. ¿Es lo mismo codiciar a solo tener algún pensamiento u opinión sobre algo o alguien? Ok, la codicia, los pensamientos siempre van a llegar. Claro. Eso no, ahí no está el pecado. El pecado está cuando tú... anidas el pensamiento. Anidas no, cuando tú empiezas a ponerle sazón
ahí donde las cosas empiezan a complicarse. Que tú, un ejemplo, oye, si yo tuviera eso, y yo le hiciera esto y aquello, entonces tú empiezas a crearte un mundo. Anidar el pensamiento. Anidar el pensamiento. Porque pensamientos malos todos los días van a llegar a nosotros. Usted va a mirar una mujer o un hombre que se vea bien. Ahí no está el problema. El problema está en lo próximo. El problema es lo próximo. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están expuestas a recibir cualquier tipo de dardo. Amén. ¿Qué son dardos, pastor? Es un pensamiento que el enemigo siempre trata de introducir en la mente de las personas. Dardos eran las lanzas que utilizaban los guerreros en aquel tiempo, que lanzaban. Y eso es lo que hace el enemigo a tu mente. Claro. Él lanza dardos. Tú tienes dos opciones. O tú llevas cautivo ese pensamiento y dices, reprendo al diablo. Y sigo. Ocupo mi mente en otra cosa. O tú dices, oh, wow. Oh, pero mira. Oh, eso es anidar el pensamiento. Exacto. Amén. Cristina, la pregunta de la hermana Cristina, el verso 13. Porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Escuche esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del famoso aguijón del apóstol Pablo? 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál era este famoso aguijón que Pablo tenía, que nunca lo soltó hasta el día de su muerte? ¿Han escuchado sobre ese versículo? Vamos a ver la persona que responde. ¿Han escuchado ustedes sobre el aguijón del apóstol Pablo? Yo creo que todos hemos escuchado. Mientras damos la bienvenida a los que siguen llegando. Emilio, muchas bendiciones, amado. Bendiciones, Emilio. Recuerde compartir la transmisión, dar like, preguntar, comentar. Eso nos va a ayudar a llegar a muchos más. Vamos a ver si la persona responde para pasar. ¿Han escuchado del aguijón del apóstol Pablo? Pónganos por favor ahí en los comentarios si usted ha escuchado. Por eso, mientras las personas van diciendo el famoso aguijón, que Pablo fue la única, dice Emilio que sí. Pablo fue la única persona en el Nuevo Testamento que se atrevió a decir que imiten a Cristo que lo imiten a él como él imita a Cristo. Y Pablo le oró 3 veces al Señor que le quitara algo. Y el Señor le dijo no. Cuando Dios dice no. La pregunta es, eso va para usted también. ¿Por qué el Señor no le quitó ese aguijón a Pablo? ¿Por qué no le quitó el aguijón a Pablo? Cuando la Biblia dice... ¿Quiere dar minutos para que le responda? Respondo lo que yo pienso. Que responda. Cuando la Biblia dice que 3 veces, ¿sabe qué significa esto? Fue tanta la insistencia de ese malestar, de ese pesar, de esa situación difícil que tenía el apóstol Pablo, que rogó 3 veces. Pablo podía decir una sola vez. Exacto. Parece que esa sola vez el Señor no le escuchó. Vuelvo y lo insisto. Tampoco. No, y fue obediente porque fuese otro siguiera orando. 3 veces. 3 veces hasta que recibe la respuesta que no. Vamos a ver qué dice los comentarios. Wow. El hermano Emilio dice que sí, la hermana Dulce dice que sí, Cristina, Teresa, Wendy dicen que sí. Dice la hermana Dulce, lo que no se dice es cuál era el aguijón. Ok, vamos a hablar del aguijón de Pablo en base a la pregunta de la hermana Cristina. Hay un versículo, búsquemelo ahí, pastora, donde Pablo le dice a los Gálatas, en el mismo capítulo 4, donde Pablo le dice que si hubiese sido por ellos, el verso 15, dice que sí, dice Emilio, para que dependiera completamente de Dios. Ahí va más o menos la respuesta. Abel, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Pronto nos vemos, Abel. Mira, el verso 15, léalo, pastora, por favor. Pues bien, escuchen. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Ok. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo camino a Damasco, Pablo quedó ciego a causa de un resplandor muy fuerte que lo tumbó del caballo. Pablo duró varios días ciego, con una ceguera. Después que pasan algunos días en la casa de Ananías, Pablo entonces recibe o recobra la vista. Pero, presta atención a esto que le voy a decir.
Fue tan fuerte el impacto de la ceguera de Pablo. Presta atención a algo. Ustedes recuerdan lo que pasó con los mineros de Chile hace, creo que 10 o 12 años, que paralizó el mundo. Esos mineros estaban estancados a cientos de metros de profundidad, y esto fue algo que el mundo estaba en vela porque no se tenía un mecanismo de rescate y todo el mundo estaba perplejo. ¿Ustedes se acuerdan de los mineros chilenos? Vamos a ver. Yo lo recuerdo. Que dicho sea de paso, hubo uno que no quería salir. ¿Y por qué? Porque allá arriba lo estaba esperando la mujer y la querida. ¿Tú no se dio cuenta de eso? No. Sí. Hubo uno que prefirió quedarse ahí abajo. Bendito. Yo no sé, dígame si ustedes recuerdan la historia de los mineros chilenos. Sí. Y cuando salió, ahí estábamos las dos. Tremendo problema. ¡Qué lío! Dice... Ay, Dios mío, Giovanna dice, claro que sí, lo recuerdo. Juan dice sí. Teresa dice sí, Emilio se está riendo. Yo sí, no había oído eso. Claro que sí, pastor, hay que leer, hay que documentarse. Ay, Padre Celeste. Dice Ana, sí. ¿Qué sucede? Cuando los mineros salieron, ¿qué le tuvieron que entregar a los mineros para poder ver este cambio de luz? Unos lentes. Unos lentes, unas gafas, sí, es verdad. Porque esto podía llevarlo a una ceguera permanente por el choque. Claro. Y todos, y cuando lo vieron con los lentes, todo el mundo dijo, pero ¿será que estaban mirando películas ahí abajo? O sea, la gente se sorprendió. Era que no podían tener ese choque tantos días en la oscuridad y de un momento a otro ver la luz. Ejemplo sencillo. Cuando usted se despierta de la noche a la mañana, que usted prende la luz, ¿qué es lo primero que hace su cuerpo? Exactamente. Reacciona, me molesta, cierro los ojos hasta que me vaya acostumbrando al nivel de claridad. Exactamente. Pablo recibió un resplandor tan fuerte, señores. No estamos hablando que fue el sol. ¿Quién se cambió el nombre? Estamos hablando del resplandor de la gloria del Señor. Amén. De hecho, dice que caían escamas de sus ojos cuando fue sanado. Pablo, después de recobrar la vista, Pablo tuvo secuela. Porque Dios, hay un versículo bíblico que yo sé que a usted le va a llegar a la mente. Cuando al Señor le preguntaron, maestro, ¿tú no sabes quién es ese? El mismo Ananías. Señor, ¿tú sabes a quién fue que tú llamaste? ¿Tú estás seguro? Vuelve y dímelo. ¿Tú estás seguro que...? Y el Señor le dijo a Ananías... Instrumento me es ese. Ojalá y fuera eso que le dijo. Él va a saber cuál es el precio que hay que pagar y él lo va a sufrir en carne propia. Así es. Te lo dijo el Señor. Te llamé, te elegí, pero Pablo recibió varios azotes. En una ocasión lo dejaron por muerto. Bueno, los que estaban aquí con nosotros en las series pasadas tienen que recordarlo. ¿Qué pasa? De la vista, Pablo tuvo secuela. Por eso es que él le dice a los Gálatas, si hubiesen sido por ustedes, yo sé que ustedes se hubiesen quitado los ojos y me lo hubiesen entregado. Aparte de eso, Pablo duró mucho tiempo escribiendo. Voy a hablar exégesis bíblica. ¿Qué es exégesis bíblica para los que están aquí y no saben? Profundizar bien el texto en cuanto al entorno con informaciones contemporáneas para poder tener un mayor entendimiento. Perfecto. Pablo... Eso amerita café porque eso fue como de domingo. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Pero eso no fue una computadora ni con una secretaria. Fue él a puño y letra, mayormente de noche, bajo una luz de una lámpara que se utilizaba en aquellos tiempos. Esto afectó mucho más. Sí, porque hay algunos libros que él dice, está escribiendo fulano, y hay otro que él dice, de mi puño y letra. De mi puño y letra. O sea, esto afectó más el problema de la vista, que se determina, según los eruditos, que era una... no conjuntivitis permanente, sino que de él brotaban secreciones permanentes. Y él le dijo, Señor, quítame esto, por favor. Esto me es incómodo. Quítamelo, por favor. No, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Esto hizo a Pablo más dependiente del Señor. ¿Por qué? Porque yo he visto mucha gente que están inválidos y han orado por otro para que sean restaurados
y ellos mismos no han recibido la sanidad. Usted y yo conocemos personas que están enfermas, que tienen una condición. Y han orado muchísimas veces y el Señor no lo sana. Sin embargo, Dios lo usa en sanidad. Entonces, ¿qué sucede, Cristina? En base a esa pregunta, se entiende que el problema de Pablo era esa secreción o una conjuntivitis permanente que Pablo tenía secuela de lo que había acontecido durante el encuentro. Yo también me acuerdo esto del apóstol Pablo a Jacob. Cuando le descoyuntó el muslo. Exacto, el muslo. Es que hay marcas. Y yo le voy a decir algo, hermano. Yo no creo en un ministerio sin marcas. Yo no creo en un llamado que no tenga marcas. Y la marca a nadie le gusta, pero son las evidencias que hacen que te mantengas los pies sobre la tierra. Yes. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dijo en una ocasión, el mismo Pablo, yo tengo con qué gloriarme, pero se me fue dado un aguijón para que me puye, para que me aterrice. ¿Usted se ha puesto alguna vez usted se acuerda cuando se le rompían a uno las sandalias? No sé en otros países, pero en mi país, un pincho de esos que uno usaba para agarrarse el pelo, uno lo abría y se lo ponía a la sandalia y por un tiempo funcionaba, pero llegaba un momento en que ese pincho empezaba a pincharle a uno. Eso es un aguijón. Mira, aquí está una erudita que está Dulce, una erudita. Sí, porque se dice que Lucas estaba en alguno de los viajes de Pablo, que Lucas escribió algunos escritos de Pablo. Los primeros viajes misioneros, Lucas y Marcos, anduvieron con... Recuerden que el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Fue Lucas. Y el libro de los Hechos que habla prácticamente del ministerio de Pablo. No, y casi siempre al principio o al final de los libros, el apóstol dice, esto lo escribo de mi puño y letra. Y hay otros que dice, esto lo escribe fulano. Especificando. Entonces, volviendo al tema de las marcas, ¿por qué Dios permite que muchos de nosotros, muchas de las personas que tienen llamado tengan una marca? Pastor, usted me corregirá. Yo pienso que esa es la manera de Dios de darnos un cable a tierra. Yo he conocido, usted da mucha vuelta. pero ¿cómo que yo estoy hablando claro? Yo he conocido personas que para Dios poderlas salvar, dicho por ellos mismos, Dios ha tenido que ponerle en una condición. Sí, señor. Presta atención a esto que voy a decir. No es que en la generalización de los casos. Yo he conocido personas que me han dicho, si Dios no me tiene así como estoy, hace tiempo yo hubiese estado en el mundo. Sí, es cierto. Y a veces esos aguijones son difíciles, pero te garantizan tu salvación. Wow. Eso siempre. ¿Por qué? Porque por ellos mismos, si yo no hubiese estado así, estuviera yo haciendo y deshaciendo de todo. Por eso es que Pablo oró y nunca se le quitó. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos de hacer? No puede haber nada que esté tocando la puerta que quiera tomar el espacio o el lugar que le corresponda al Señor. Amén. Abraham estaba muy contento con su hijo Isaac. Y el Señor le dijo, entrégamelo. Sí, señor. Porque parece que Isaac estaba absorbiendo mucho el tiempo que le correspondía al llamado que Dios le hizo a Abraham. Así es. O sea, hay pruebas de fe y de posicionamiento de Dios en nuestra vida que van a llegar a nuestra vida. Así es. Para ver si tú en realidad amas a Dios por encima de todas las cosas o tienes otras prioridades por encima del Señor. No se olvide, comparta la transmisión, comente, denle ahí al dedito arriba, ayúdenos a poder llegar a muchos más. Mira, wow, yo he escuchado muchos testimonios, Dulce, en base a esa pregunta. Mira, escuché una gente que tuvo, Dios lo llamó muchas veces, no hizo caso. Y la persona tuvo un contacto eléctrico de 220 de voltaje. Le tuvieron que amputar los brazos. Bendito. Y él lo dice en su testimonio. Dios me llamó muchas veces de muchas formas. Yo no quise. Y mira la forma como yo tuve que aprender a decirle que sí al Señor. Y he visto muchos testimonios sobre personas que han dicho, tuve que venir a los caminos del Señor por dolor. Pero no es, voy a decir esto, necesariamente, Dulce, no es que Dios te mandó ese dolor. Es que, como yo dije la semana pasada, el hecho de que Dios sepa lo que va a suceder en el futuro no quiere decir que sea Dios que lo preparó. Así es.
Y lamentablemente Dios por eso llama para que las personas puedan acceder al arrepentimiento, porque después entonces vendrán de otra forma. Y es lo que Dios está evitando. Por eso cada vez que yo escucho gente que dice, no, Dios me mochó un pie. ¿Quién te ha dicho que Dios te mochó un pie? Ese pie usted lo tenía ya escrito que se le iba a mochar, pero Dios te llamó para que Él te pudiera proteger, te pudiera librar, y tú no le hiciste caso. Ahí usted tiene su pie mocho. Pero no diga que fue Dios que se lo mochó, porque Dios no es Freddy Krueger, ni el que anda matando gente, no. La Biblia dice que Él toca la puerta. Si tú no quieres escuchar y no le abres su corazón, tranquilo, Dios no te va a obligar, ni te va a poner una pistola en el pecho. Así es. Y eso, quiero decir, pastor, que eso aplica no solamente para la parte física, porque yo me voy a ir más profundo. La gente solamente habla de el que no viene por amor, viene por dolor en la parte física, pero hablemos de la parte espiritual. Hay gente que está en pecado, hay gente que está haciendo las cosas incorrectas y Dios lo está llamando y Dios le está inquietando y Dios está poniendo en su corazón, arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, confiesa tu pecado. Es que, escúchame, ya Él sabe lo que viene. Entonces luego viene ese pecado y es sacado a la luz y la gente se escandaliza. ¿Y por qué Dios me permitió vivir esto? Dios te estaba llamando, Dios te estaba hablando, Dios te estaba diciendo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y a veces Dios habla fuerte, pastor. A veces Dios habla claro, pero a veces no obedecemos al llamado. Exacto. Dice la hermana Giovanna, es un recordatorio, será, para que no se nos olvide que si no hubiéramos pasado por esos caminos duros, con victoria de la mano de Dios, se nos olvida. Exacto. Entonces Dios deja ciertas cositas para que nosotros entendamos. A Jacob le preguntaron, ¿y qué te pasó, Jacob? ¿Por qué tú Toda la vida Jacob ¿Por qué tú andas con ese bastón? Es la marca del encuentro que tuve con Dios. Yes. Este bastón no me lo quita nadie, aunque yo esté caminando cojeando de un pie. Sí, señor. Pero una cosa es caminar cojeando de un pie y otra cosa es caminar perdido bajo la bendición de Dios. Sí, señor. O estar perdido. Yo prefiero cojear en un pie, pero con la bendición de Dios. Madeline, Dios te bendiga, está por acá. Catherine dice amén. El hermano Isaí dice, la mayoría es la desobediencia y culpamos a Dios por las consecuencias. Exactamente. Pastor, vamos aquí, ya que estamos en el verso 15, quiero que vayamos al verso 16 antes de que terminemos, porque me llama muchísimo la atención que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y ahora resulto, vamos un poquito más atrás, como usted nos ha enseñado. Él empieza diciendo, como bien saben, la primera vez, el versículo que habló la hermana Cristina, que les prediqué, el evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que se hubiesen sacado los ojos. Y es ahí donde él llega a este verso diciendo, y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Porque lamentablemente, cuando tú a alguien, tú lo quieres ayudar, un ejemplo, alguien viene y te dice, pastor, yo quiero que usted me dé un consejo. A ver, dime, hijo mío. Dime, hijo mío. Ya la persona tiene ¿Qué cosa tan grande? Tiene una percepción. Una decisión tomada. Claro, no solamente tomada. Tiene una predisposición de que si el pastor no me responde lo que yo quiero oír, entonces ya yo estoy en contra. O sea, ya las cosas cambian. Viene el pastor y le dice lo que no quería escuchar. Ay. Pero es lo que le conviene. Ya que hace la persona. Lo mismo de Gálatas. Entonces ya, tú no me amas. Es que el que ama, corrige. En amor. En amor. Sí, señor. A veces hay palabras que no te van a gustar. Uno como pastor, uno cuela muchas cosas, pero a veces uno quiere responderle a mucha gente, despierta y agarrarlo y así. Mira, una cachetada. Sí. Despierta y ponerlo aquí y hacerle así. Y dale la cabeza. Par de cocotazos. Dale porque uno quiere que despierte, porque uno sabe en el laberinto que están metidos y en el problema que están metidos, pero están como unos zombies. Bendito Dios. Y uno sabe que van para un hoyo, para un hueco. Uno sabe que van camino para el hueco y uno quiere evitar y uno quiere agarrarlo. Familia, Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué era el callado? ¿Qué era la vara? Un alfil.
que cuando las ovejas se iban a descarriar, que iban a entrar en peligro, se le enganchaba para jalarla. Y esto causaba dolor en las ovejas, pero las libraba de la muerte. No, pero hoy en día las ovejas no quieren el callado del pastor. Bueno, que se vayan por el precipicio. Porque hay gente cuya lealtad, cuyo amor, cuyo cariño y cuya estadía, esto va a estar fuerte, pero yo lo voy a decir muy responsablemente, y cuya estadía en una iglesia está hasta que se le habla la verdad. No, ya ahí... Hasta el día que se toca ese puntito neurálgico que esa persona no quiere escuchar. Y yo les voy a ser honesto. Aunque le duela, porque las ovejas le duele cuando reciben este trato del pastor, pero lo que no saben es que el pastor de las ovejas la estaba librando de caer en un precipicio. Pastor, es que estamos equivocados. Quien te ama, te dice la verdad. Si usted quiere saber si alguien lo ama, será alguien que te hablará la verdad. Ahora, y aquí también tengo que decirlo con mucha responsabilidad, la verdad se dice en amor. Y es ahí donde ha estado el peligro o el error que hemos cometido, y nos voy a meter a todos en la tómbola, muchos líderes, que en honor a que te estoy hablando la verdad, te maltrato, te hiero, te humillo. No hay que maltratar, no hay que humillar, no hay que detractar, no hay que tomar el púlpito para hablar en contra de alguien. Si yo te amo, yo puedo sentarme contigo, tomarme un café y en amor decirte la verdad. Hubo una persona. Quien te ama siempre te dirá la verdad de frente. Hubo una persona que yo sabía para dónde iba. Ya yo lo vi. Ya yo tenía la película completa. Yo sé a dónde iba a caer. Y vengo yo en amor. Fulano, mira esto, fulano. Empecé a subir el tono porque ya me estaba incomodando. Fulano, vas a perder esto, vas a perder aquello, vas a perder lo otro. Nada de caso. Yo tuve que dejar a esa persona tranquila y empezar a orar. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo en un momento? No, mira. Pregúntame por qué ya yo tuve que dejarlo. ¿Por qué, pastor? Porque la próxima vez que yo le iba a hablar, le iba a dar cocotazo. Yo le iba a agarrar así por el cabello, así. Ay, pastor, esto no es de Dios. Y le iba a decir, es que te lo dije. Es que tú no sabes para dónde tú vas. Bendito. Es que tú no entiendes lo que va a terminar tu vida. Despierta y decir, Padre, en el nombre de Jesús, recíbelo. ¡Pam! A ver si reacciona. Porque hay gente que hay que mover el cerebro para ver si ponen los pies sobre la tierra. Yo tuve que dejarlo. ¿Saben ustedes qué pasó? ¿Qué pasó, pastor? Dicho y hecho. Lo mismo que usted. Se rompió la boca, se estrelló y cayó por allá. No servía nada. Bendito. Y después me llama. Yo estaba esperando esa llamada. Esa llamada la estaba esperando como el padre esperando al hijo pródigo. Ay, Señor. ¿Aló? Y yo como que no sabes. Tú tenías razón. Mira ahora donde yo estoy. Wow. Y me salió la palabra que hacen todas las mujeres. La palabra que todas las mujeres dicen. La palabra favorita. Te lo dije. Te lo dije. Ay, Señor. Pero, digo, wow, reconoció. Claro, vino con toda la boca partida. Uno quería evitar que se partiera la boca. No, como los hijos, no te subas que te va a caer, no te subas, ¡pum! Se cayó. Reconoció y ahí entonces uno tiene que restaurar con amor y mansedumbre. Ahí entonces, pero uno quiere evitar eso. Que la persona, y si eso es uno, imagínese Dios quiere evitarnos muchos problemas, familia. El apóstol Juan dice, hijitos, os escribo para que no pequen. Es un clamor del apóstol. Está diciendo, yo les escribo para que no pequen. Pero si ustedes pecan, si algunos pecan, abogado tienen a Jesucristo el justo. Hermano, no hay algo que te vaya. Mire, usted quiere saber quién es realmente un amigo. Usted quiere saber quién es realmente un líder, un mentor que lo ama. Aquel que lo siente y le diga la verdad. No lo que tú quieras escuchar. No lo que usted quiera escuchar. Que no te va a ayudar. Porque a veces uno está viviendo en su mundo. A veces uno está viviendo, en su mundito. Y piensa que todo está bien ahí. Y a veces tiene que venir alguien externo para ver desde afuera y ver dónde podemos corregir. Yo siempre he contado que nosotros tenemos un amigo que una vez nos visitó, se quedó unos días en casa.
Y en una conversación yo me fijé que yo hablaba mucho y él hacía silencio. Y en una él me dijo esta palabra que nunca se me va a olvidar. Me dijo, ¿por qué tú hablas tan negativamente de ti misma? Y eso llamó mi atención. ¿Sabe por qué? Porque yo no me había fijado. Eso es un verdadero amigo. Y ese día, en amor, ese día, ese amigo, con la palabra me corrigió. Y me dijo, recuerda lo que la palabra de Dios dice. Y yo hasta el día de hoy se lo agradezco. Eso es un verdadero amigo. Un verdadero amigo, un verdadero líder. No es el que te aplaude como foca todo lo que tú haces. No. Sino es aquel que, como el apóstol Pablo, llega un momento en que llama tu atención. Y ya el apóstol Pablo está hablando de esta manera porque no era la primera vez que le hablaba a los Gálatas. Por eso le dice, oye, ahora que te hablo la verdad, vengo a ser tu enemigo. No, pues ya no querían a Pablo ya. No, ya. Al principio era un amor que se podían sacar los ojos para darse. No, hasta le decían Pablito. Pero ahora... En términos de cariño, sí, Pablito. Sí. Pero ahora que te hablo la verdad, entonces no quieres saber de mí. Sí. Hermanos, que Dios nos ayude a tener un corazón humilde y un corazón enseñable. Enseñable, así es. Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón no se envanezca y podamos recibir lo que Dios quiere. Así es. Arely dice amén, Blanca dice amén. Nuestra hermana Ana dice, a veces no nos entra ni una bala, pastor. Así y es cierto. Teresa dice santo. Yeslin dice, ay santo. La hermana Plácida dice, y otros solo lo buscan cuando están en la necesidad y se olvidan de Dios. Qué tristeza. Lamentablemente. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice que Dios no puede ser burlado. No importa lo que nosotros hagamos, hermanos, de Dios no nos podremos burlar. Así es. Familia, gracias por estar ahí conectado con nosotros. Es un honor y es un privilegio poder contar con su sintonía y que podamos pasar este tiempo conociendo, aprendiendo y escudriñando la palabra del Señor. Así que les motivamos para que cada miércoles usted pueda poner una alarma, pueda conectarse con nosotros. Si usted escuche, yo creo que no hay un comentario que a nosotros no le saquemos tiempo para leerlo. Tiene que ser que no lo hayamos visto. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque para nosotros es de suma importancia su participación y el Amén. tiempo que usted esté invirtiendo en esta hora. Amén. Por eso, su opinión, su pregunta, su comentario es de suma importancia y de mucho valor para cada uno de nosotros. Gracias, familia, por estar aquí conectados con nosotros. De verdad que ha sido un gozo. Nos vemos el domingo en casa, 5 de la tarde. Allí les esperamos. Y recuerden, ustedes ya no son esclavos. Amén. No son hijos de la esclava, son hijos de la libre. Amén. Somos hijos del rey. De la bendición y el Señor a todo aquel que esté alejado, que esté apartado, no crea que Dios se ha olvidado de ti. No, Dios está esperando que tú decidas Amén. regresar a Él, porque Él nunca te ha dejado. Hay gente que quiere que Dios regrese a ellos. No funciona así porque Dios nunca nos abandona. Están esperando, yo estoy esperando que Dios me llame. Él está esperando que tú regreses como el hijo pródigo, que el papá estaba en la puerta esperando todos los días, esperando que tú regreses. Eso Dios te está diciendo. Él te espera con los brazos abiertos. Familia, bendiciones, un abrazo, que Dios los bendiga, les amamos mucho. Nos vemos el domingo en casa, 5 de la tarde.